Ok. Le voy a dejar en un curso de milagros que le voy a poner a la hora que programo, que empiece a grabar desde que empezamos, aunque digamos cosas que no tienen que ver, aparentemente no tengan que ver con el grupo, pero con el curso, pero es parte del grupo, ¿no? Ujú. Para que no se nos pase. Bueno, luego pregunto qué es lo más conveniente. Bueno, entonces, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Cuando escuchemos que lo que Dios diga en un tono de aceptación, de resignación, de, de sumisión, simplemente hay que pensar en esto. No te rindas a ti mismo. A ti mismo se refiere a ti mismo, a tu ego, ¿no? No te sometas, porque, porque de quien menos, de quien menos y el último ser que podríamos estar teniendo temor es de Dios, y mucho menos de nuestra esencia. Hoy en la mañana la meditación se quedó en que es un viaje hacia el interior y me di cuenta de que ese viaje al interior empezaba con la meditación de hoy. Se me hace que va a ser una especie de serie que nos va a Mm. ir llevando cada vez a más profundidad. Hoy les digo que me quedé dormida y no la pasé, pero voy a tratar de pasarla lo más pronto posible y les recomiendo que la hagan, porque porque pues justo es esto, ir hacia nuestra esencia. Bueno, entonces, tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Y esto de tu propia realidad es entrecomillado realidad, ¿no? No es la realidad a, mayúscula como lo que se refiere, ¿no? Como lo que es nuestra realidad, la realidad misma de donde nos encontramos en casa, sino esta realidad a la que se refiere es a la ilusión que vivimos. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Entonces, estamos en un estado de pánico, hemos estado en un estado de pánico, nosotros ya no lo estamos, pero hay que tener consideración de quienes sí lo están. A ver, vamos a haciéndonos a un lado, a un lado de la parte responsable de nosotros y veamos lo que hacen los demás, como si fuera algo externo, ¿no? Dice el Maestro Jesús en algún otro momento que en nuestras relaciones para con los demás solamente hay de dos. Una se refiere justo a lo que recibimos de los demás, al trato que recibimos de los demás. Uno es que es una relación de amor y la otra es un grito desesperado de amor, una petición de amor. Al final de cuentas es una petición de amor en diferentes niveles, pensando como pensamos en el mundo de las formas, ¿no? O sea, algo leve o algo muy desesperado, pero es una petición de amor. El tipo de comportamiento que tienen los demás para con nosotros o es de amor o es una petición de amor. No hay de otra. Y sí, pero por supuesto que no lo sabemos, ni lo sabemos cuando nosotros actuamos de manera equivocada con los demás, ni ellos menos lo saben, ¿no?
pero lo que estamos haciendo es pidiendo amor cuando no actuamos de manera adecuada. Y los demás nos están pidiendo amor también. Entonces, ¿qué hacemos cuando los juzgamos, cuando los rechazamos, cuando los condenamos? No les estamos dando amor. Entonces, también nosotros, si no les estamos dando amor, pues les estamos respondiendo con la misma moneda, ¿no? Ujú. Entonces, no hay por qué tener, mira, me quito esta cosa y me da un poco de frío en la espalda, pero yo siento mucho calor, ¿eh? Y no tengo temperatura, tengo la piel fresca. Pero bueno, dice, si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? A esto sí se refiere a la realidad como tal. Ujú. La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que eso quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. A ver, déjenme que me ubique, porque creo que me perdí. Si no sabe lo que es su realidad, ¿por qué está seguro, tan seguro que es temible? Se le tenemos miedo a nuestra casa, a regresar a nuestro hogar, a estar ya en la verdad, ¿no? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. O sea, ¿qué es lo que de manera tradicional hemos considerado que es la verdad? O sea, cuando llega alguien, así con alguien, te voy a decir la verdad. Y entonces entramos en pánico cuando alguien nos va a decir la verdad, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Ujú. O sea, es un ataque, casi, casi ya estamos esperando un ataque, ¿no? O te voy a contar la verdad, te voy a contar la verdad acerca de algún evento o de alguna persona. O sea, que nos va a contar cosas feas, ¿no es cierto? Casi siempre pensando de manera tradicional. Cuando estamos pensando en la verdad es algo que provoca miedo. Eh, y luego hay algunos círculos en los cuales se discute mucho y a cual más quiere tener la verdad, a cual más se siente poseedor de la verdad. Son luchas de egos con ideas completamente egoicas, por supuesto, para ver cuál de todas esas ideas es la más valiosa. Y la entonces es pleito al final de cuentas. Al final de cuentas es ataque tomando como base la verdad, el reconocimiento, el esclarecimiento de la verdad. Cuando yo empecé a dar un curso de milagros a un grupo de chicas hace algún tiempecito, este, llegó ahí una chica muy intelectual que dijo, justo cuando empezábamos y hace una pregunta, a ver, entonces, a ver, antes de cualquier cosa, dime, ¿cómo podemos saber quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos identificar cuál es la verdad? Porque todo el mundo creemos que tenemos la verdad. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La verdad no está en discusión. Lo que se está discutiendo no es la verdad. ¿Cuáles son las características, alguna de las características de la verdad? Que es bueno, perfecto, eterno, Inmutable, inmutable. ¿no? Entonces, si no tiene alguna con una de estas características que no la tenga, pues ya no es la verdad, por más elevado que sea el concepto que se tenga, ¿no? Entonces, no asociar tener miedo de la verdad es algo que dice inadecuado, sumamente inadecuado. Para aquellos que no saben lo que es la verdad, nosotros tenemos los parámetros que nos pueden indicar qué es verdad o qué no es verdad, pero la verdad, estamos en busca de la verdad nosotros mismos, ¿no? O sea,
si ya tuviéramos el conocimiento de la verdad, no estaríamos ya en este plano. Entonces, pregunto, ¿cuáles mentes dentro de esta tercera dimensión ya saben lo que es la verdad? ¿Podemos pensar que hay algunas? Pues es que las que ya saben cuál es la verdad ya no están aquí, ya no tendrían para qué estar trabajando en esta dimensión, ya están en el reino de Dios, A menos que sean unos avatares que nos andan ayudando y que pasan como entre, ¿no? pero De- no los vemos aquí, o sea, no no, podemos decir aquí es no, esta no, persona. no, porque pasan desapercibidos precisamente, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, entonces, lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Lo que decíamos al principio de esa explicación, ¿no? O sea, la verdad es algo que no deseas y la verdad es algo que está lejos de nosotros. Ahora, estamos asociando algo que se encuentra más allá de nuestra conciencia, que no conocemos, pero que nos provoca miedo porque creemos que no es algo bueno. Al final de cuentas nos asusta. Algo que está más allá de nuestra conciencia y esta asociación que hacemos entre algo que está más allá de nuestra conciencia, porque también igual nuestra misma conciencia dejaría de estar participando en el momentum cuando ya estemos en la verdad, ya no necesitamos la conciencia, ¿no? Entonces, con algo que está más allá de nuestra conciencia y lo asociamos con algo que no deseamos. O sea, nuevamente asociamos la verdad como algo que es algo equivocado, con algo, la verdad, con lo que es la verdad como tal. Entonces, Es estar asociando, como el miedo a lo desconocido, ¿no? ajá, al final de cuentas eso también, ¿no? Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento, como lo que acaba de decirles. Has surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas, que al final de cuentas, dentro de nosotros, sí deseamos conocer la verdad. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le te impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro guía interno, hablamos del Espíritu Santo, no nos va a dar más de lo que le permitamos. Y no solamente de manera consciente, sino al final de cuentas, tiene que ver con el nivel de conciencia que llevamos, que Él nos puede proporcionar el conocimiento de la verdad, el nivel que Él le puede poner a eso que nos está enseñando y que la forma como nos está guiando, no nos va a hacer que sea esto de manera abrupta, porque si recordemos una de las leyes de metafísicas, que el desarrollo, o sea, la amplitud de la conciencia o el conocimiento de la verdad, como queramos llamarle, se da de manera paulatina, gradual y armoniosa. O sea, no se dan cambios súbitos. Entonces, el guía que tenemos más que nadie lo sabe y nos está llevando de forma que no nos estemos provocando ningún salto que nos afecte, por supuesto. Entonces, pero hay que hacerle, lo que estamos haciendo es ayudándole para que esto pueda ser cada vez más, ¿no? Con todos los trabajos que estamos haciendo, para que sea cada vez, pues, más lo que nos pueda proporcionar, porque estamos ya con las posibilidades de que sí nos llegue, de que sí nos los proporcione, ¿no? Ya no imponerle esos límites. ¿Se has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra?
pero desde no puede ayudarte. O sea, nuestra voluntad está aprisionada por nosotros mismos. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos la voluntad aprisionada y la tenemos escondida, ¿no? Entonces parecemos sujetos a la voluntad del ego, que de hecho de muchas formas sí lo hemos estado. Pero entonces el Espíritu Santo sí sabe dónde está nuestra voluntad y sí sabe dónde la tenemos oculta y sí sabe cómo es nuestra voluntad. Por lo tanto, dice, gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Entonces, ¿a quién se refiere aquí en el Él? ¿Me pueden decir? Dice, a ver si Leti. Dios, ¿no? Adiós. Exactamente. Entonces aquí dice, el Espíritu Santo es el primer Él, ¿no? Entonces Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente. Quien está en tu mente es el Espíritu Santo y quien está en tu mente es Dios también. Por lo tanto, Dios es tu realidad, ¿no? Si la percepción, y aquí está hablando del Espíritu Santo, que Él tiene de tu mente, trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Nos dice entonces que tenemos miedo a que lleguemos a nuestra realidad y a que se nos enfrente a que la reconozcamos porque, porque vamos a perder muchas cosas. Pero dice entonces que lo único que realmente perderíamos es todo lo que no vale. Porque lo único que realmente puedes tener es lo que el Espíritu Santo ve y que nosotros todavía no vemos. Entonces no hay que tener temor a lo que podamos perder porque ya estemos en la realidad. Lo que no podemos ver, no tenemos todavía a este nivel idea de lo que es, porque la obstrucción que hace el ego no nos permite darnos cuenta, aunque esa información sí la tengamos, ¿no? ¿verdad? Bueno, dice, he subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, pero si te pides a ti mismo, el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. ¿Qué nos dice aquí entonces este párrafo? Que no hay comunicación porque la mente está dividida. ¿En qué momento se da la comunicación? Cuando ya quitemos ese muro que impide que nuestra mente sea plena, ¿va? Entonces, no se nos pide que sacrifiquemos nada. Pero dice, si nosotros estamos a nosotros mismos sacrificando la realidad, el Espíritu Santo nos dice, el que estés sacrificando la realidad no es la voluntad de Dios y tampoco es la tuya. Entonces, lo que nos está diciendo es que reconocer, recordar lo que es la voluntad, lo que es la realidad, es la voluntad de Dios y lo podríamos ver si no tuviésemos la mente dividida. Entonces, esa parte de la mente que está oscura es la que nos provoca el temor a la realidad.
¿Por qué no avanzamos más rápido? ¿Por qué no despertamos si podría ser tan sencillo? Una de las razones es esta, el miedo a la realidad. Imaginemos, como decía Dulce la vez pasada, o una de esas veces, ya no recuerdo si la vez pasada, ¿qué va a pasar? O sea, por ejemplo, yo trasciendo, pero una trascendencia de nivel, no de abandonar el cuerpo. Si yo trasciendo, al trascender, ya no voy a ver a mi familia. O sea, pensamos, pudiera hacerlo. Ya no voy a ver a mi familia. Todo por lo que me he esforzado ya no lo voy a tener. Ya no voy a voy a perder el cuerpo y voy a perder todo lo que mis ojos están viendo y que todo lo demás que todavía quiero ver, por ejemplo. Todo lo demás que yo todavía deseo aprender, etcétera. Cada quien pensará de manera diferente todo lo que puede perder si ya trasciende y ya se va a la realidad. Todo lo que vemos, todo, absolutamente todo lo que vemos, todo se desaparecería si estuviéramos ya en la realidad. Pero la pregunta es, ay, la venté, qué hay fuera de lo que vemos? Esto que vemos es una ilusión. ¿Qué hay fuera de lo que vemos? ¿Cómo es? Si esto que vemos, por más hermoso que en algún momento nos pueda parecer, nos aprisiona, ¿cómo es? ¿Qué se experimenta? ¿Cómo se vive? Trascendiendo las formas. Por supuesto que no va a ser menor que esto, ¿no? Por supuesto que va a ser superior de manera desproporcionada. Pero sin embargo, lo que nosotros conocemos es esto que vemos. Sí, porque es algo que no podemos palpar ahorita, porque al final de cuentas ese es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a la dicha, a la felicidad, algo inexplicable porque todavía no lo vivimos, no sabemos cómo describirlo, tal vez no tenemos las palabras correctas, pero por eso es que no podemos saberlo, ¿no? Simple y sencillamente, si nos estamos enfocando a esto, entonces es como podemos distinguir cuál es, pues no sé, cuál es el camino, ¿no? O si vamos por buen camino, de alguna forma, ¿no? O sea, tener la fe de que sí, para empezar, Para ¿no? Y tener tener, la confianza de que todo pasa para nuestro mayor bien y que la salvación en eso consiste, en trascender el mundo de las formas. Pero que recordemos siempre que la transición como nosotros la conocemos, o sea, la muerte, no estamos trascendiendo el mundo de las formas. Nada más le estamos dando la oportunidad al alma de que descanse tantito del mundo de las formas y luego regrese al final de cuentas, mientras no se trascienda como tal, ¿no? Que se vaya a dormir tantito, podríamos decirlo. El alma no se duerme. un break, un descansito. Descansito, ajá. Pero en alguna otra parte, no sé si nos lo dijo aquí la vez pasada, pero en alguna parte dice que, que descanse en paz es para los vivos, no para los muertos, ¿no? O sea, que entonces lo que nos corresponde ni siquiera haciendo la transición vamos a ir a descansar. Descansamos aquí mientras nos liberamos de todo eso que obstruye nuestro verdadero descanso, ¿no? Nos quita la paz. Bueno, Sí, sí, entonces, creo que en la lección anterior lo vimos eso. Ajá. entonces dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes, ¿sí? Si les hablo en zapoteco, ¿alguna de ustedes sabe zapoteco? O en chino, por ejemplo, o una de ustedes está hablando en chino, otra en coreano, otra en zapoteco y otra en mixteco, por ejemplo, y yo en francés, porque esa es mi lengua natal, ¿no? Bueno, entonces, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes.
tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Y recordemos que es la creación, es la manifestación del pensamiento del bien, ¿no? Entonces, tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. O sea, nosotros por eso es que dice el maestro que estamos dementes. Porque así como nos decimos una cosa, nos decimos otra, ¿no? Como decía la Chilindrina, pero no la decimos a los demás, nosotros mismos estamos con ese juego interno. Una mente dividida no se habla, no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Es imposible comunicar el mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estás pidiendo. O sea, por estar con el miedo a la voluntad nuestra, todas nuestras peticiones conscientes o inconscientes están siendo en ese sentido. Estamos pidiendo lo que no deseamos. Estoy viendo. No. Sé si no contesta y normalmente siempre contesta. Bueno, estamos pidiendo lo que no deseamos. ¿Les hace sentido esto? Sí, sí, no, sí me hace sentido, pues. Es que bueno, ahorita recordé esta parte donde dices, donde hay veces que dices, no, yo deseo el bien, pero en el fondo no deseas. O sea, quieres que algo, no sé, a lo mejor por limpiar curvas, no sé, pero deseas algo, pero tú, o sea, más bien pides algo, pero tu corazón, o sea, dice, pero si no quieres, no. Casi, casi. Así me he sentido a veces. Así tengo yo más de 20 años sintiéndome. Porque hablo mucho y lo digo mucho con ustedes acerca de la pareja. Ujú. Pero realmente, así hablando, si de veras la deseara, no la tendría. Si tan solo con que algún día piense yo algo que me gustaría tener, simplemente porque me gusta, porque me llama la atención, y sabes que en el momento menos esperado me llega, cosas simples, vanas o otras más importantes. Si de veras deseara una pareja, ¿no la habría tenido ya desde cuándo? Ujú. Eso es clarísimo. Pido lo que no deseo. Bueno, aparte ni lo he pedido como tal. Ujú. Ese es un ejemplo. O sea, si no lo he generado, es porque realmente no lo he pedido o he pedido lo que no he deseado. Y si no lo deseo, el universo no se equivoca. No se equivoca. Entonces, bueno, el universo sí sabe qué es lo que sí quiero. Tal vez, o sea, he estado mandando mensajes insensatos al universo. Pues sí, Ujú. yo no había pensado más bien en el sentido de que, por decir, cuando uno pido abundancia, pido prosperidad, pero nosotros estamos pidiendo en el mundo de las formas y eso es lo que estamos pidiendo mal, porque en realidad lo que deseamos es la abundancia y felicidad, pero en otro plano, ¿no? Ujú. No hablando en el mundo de las formas. Sentí que esto es a lo que se refiere más que nada, ¿no? Ujú. Porque estamos haciendo pedidos insensatos porque estamos pidiendo lo que nosotros sabemos desde el punto de vista material, sea lo que sea, ¿no? Lo que no es real, ¿no? Lo que no es.
Entonces, en lugar de enfocarnos en estar haciendo pedidos sensatos, en estar pidiendo que nuestra conciencia ya libere nuestra voluntad, ¿no? Por ejemplo. Despertar. Ujú. Bueno, entonces, tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. Esto lo tendríamos que tener así súper remarcadísimo y así. Si lo que deseamos lo pedimos verdaderamente, o sea, lo que verdaderamente deseamos, lo pedimos, lo tendremos, lo tenemos, lo hemos tenido inclusive. Pero es una manifestación tan natural que no nos ha parecido ninguna cosa extraordinaria. Por eso es por lo que lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Dice, no pides únicamente lo que deseas, ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. Entonces, también lo que temo lo recibo, ¿no? Y hablando en el mundo de las formas, porque si no temiéramos, no estaríamos recibiendo cosas equivocadas. Lo que más temí vino a mí, es una oración por ahí de aplicación mental, ¿no? La emoción que le pones a, ¿no? Además, ya todo es mental y entonces si tú lo piensas y lo piensas con temor, pues le pones las dos cosas, ya sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez insistas, ya, eso ya. Dice, por eso es por lo que lo sigues, por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. O sea, le pedimos al ego que nos dé lo que queremos, ¿no? Entonces, al ego le podemos pedir, pero nunca nos va a poder enseñar a aprender qué es lo que verdaderamente deseamos. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y entonces, al no aprender qué es lo que deseo, al no reconocer qué es lo que mi voluntad verdaderamente quiere, de esa manera no me meto en líos. Eso es lo que te dice, que de esa manera es dar una ilusión de seguridad, ¿no? Le pido al ego, no va a pasar nada, nada, porque si le pido bien al Espíritu Santo me lo va a dar, pero pues puede ser que si se lo pido bien, si le pidiéramos bien al Espíritu Santo que nos enseñe la verdad, ya no estaríamos en este plano, ¿no? Entonces todavía no estamos listas para estar en el otro plano, para avanzar de plano, para estar en la realidad, porque si lo estuviéramos ya no estaríamos aquí, pero bueno, vamos trabajando bien, pero el maestro nos está diciendo qué es lo que nos ha ido obstruyendo que avancemos al final de cuentas. Si este capítulo se llama, este subcapítulo se llama, a ver, La Aceptación aceptación de la realidad. la aceptación de la expiación, la aceptación de la realidad. Qué O sea, para interesante. poder avanzar en la expiación, lo primero que nos dice, acepta la realidad. ¿Cómo podemos aceptar la realidad? ¿Cómo podemos avanzar en la expiación si nos da miedo la realidad? Y empezamos teniendo miedo de la realidad. Para empezar, con quienes más tenemos que trabajar es con nuestros hermanos para quitarnos ese temor, ¿no? Precisamente. Bueno, pues vamos a seguirle. Dice, sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. O sea, la separación es un tema que tengo que tratar en la maestría. Déjenme ponerlo. ¿En dónde lo pongo?
para que lo ponga como ahí parte. Ahorita me llegó la separación y aquí nos está diciendo, la separación es la creencia de que nuestra voluntad y la voluntad de Dios son diferentes. La creencia, ok, la separación. Y no lo tengo como tema a desarrollar. Qué importante es todo esto. Entonces, ¿qué les hace pensar o sentir esto? El hecho de que la separación no es más que la creencia de que nuestra voluntad es diferente de la voluntad de Dios. De que nuestra voluntad es la realidad al final de cuentas. Pues sí, porque que estamos dando la realidad a lo equivocado, empezando por ahí, ¿no? Y por eso estamos marcando una separación. Cuando empezamos a ver la perfección en los demás y empezamos a extender, empezamos a darnos cuenta, ¿no? De que somos uno, de verla, empezamos a ver la unicidad, entonces ahí es cuando empezamos a dejar de ver la separación, nos empezamos a dar cuenta que, pues, que la voluntad de Dios es la nuestra, ¿no? Eso es lo que debe de ser, ¿no? Lo que debería de ser. Entonces, sobre lo que debemos enfocarnos a trabajar, ¿no? Para no tener la creencia de una separación. Tenemos que meternos muy bien en la cabeza, tener en la mente que no hay esa separación, ¿no? Uh-huh. Eso ¿Qué es más? Leti, Dulce. Pues es que sí tenemos el concepto volteado. Gracias, Ego. Ajá. Tenemos el concepto volteado porque tú dices la realidad, pero la realidad es con Dios en la unicidad. Esto no es una realidad, es una transición de formas, Es una ilusión, es una una ilusión. fantasía. Uh-huh. Sí, entonces, pues sí, o sea, el ego me dio el concepto equivocado. Entonces, sí, en eso estaba yo trabada ahorita. Uh-huh. En eso y en algo de arriba, pero bueno, eso lo pregunto al final, para no salirnos. Este, sí, realmente el concepto o la creencia es con la que se defiende el ego y no es la realidad, dirían los chavos, la neta, neta, ¿no? Uh-huh. Es y hace ratito dije, ay, qué pesado, porque sí, o sea, te topas el concepto de repente. Primero dices que salga el toro y diga muy, y después dices no, que lo amarren tantito. No, Uh-huh. porque te enfrentas a cosas aquí adentro y aquí arriba, muy profundas. Uh-huh. Sí, en eso estoy. Ok. O sea, estoy como en shock. Estoy como Dulce. en shock. Pues sí, lo que dice Leti, ¿no? Esta parte del ego, incluso ahorita que estoy releyendo las líneas y la realidad, y el ego me está diciendo, la realidad es esta la que estás viviendo, no existe otra realidad es esta la que estás viviendo, ¿sabes? Entonces sí digo, sí está la separación, o sea, es como que un poco confuso entenderlo así como que entre, ahora sí que ligerito, que entre directito, o sea. Sí, todavía cuesta. Y digo, sí, es esta parte de, pues, de la creencia de que es diferente, ¿no? La separación. O sea, el ego nos hace ver que es así, ¿no? Hasta lo subrayé. Bueno, entonces, ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios.
Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. O sea, ¿qué conclusiones, no? ¿Cómo pensar que mi voluntad es la de Dios? Ni siquiera lo podía pensar antes, ¿no? Y pensar que la voluntad, que yo tengo mi voluntad y Dios tiene su voluntad, pero yo le gano a Dios, ¿no? La voluntad de Dios no va a poder contra mi voluntad. O si Dios, su voluntad es más fuerte, pues que la mía, pues entonces qué susto, qué miedo, ¿no? Porque Dios con su voluntad puede hacer de mí lo que se le pegue la gana. Y luego de una manera sumisa, que se haga la voluntad de Dios, pensando que la voluntad de Dios puede ser algo temible. Y acepto la voluntad de Dios porque no hay de otra que aceptar la voluntad de Dios. Y entonces, pues lo que Dios diga, cuando se dice lo que Dios diga, se está aceptando de antemano que puede ser algo catastrófico y pues ni modo, lo que Dios diga. Pensando que Dios nos puede castigar, nos puede dar pues simplemente cuando se le pegue la gana ya nos lleva de este plano, o sea, nos morimos porque Dios quiso ya que nos muriéramos, etcétera, ¿no? O sea, el más criminal de los criminales es Dios. Porque cuando se le pega la gana, a Dios, y de esa no se escapa nadie, ¿no? No hay forma. Te podrás escapar de un enemigo muy feo, hablando de un humano, entre comillas, que ya sabemos que no tenemos, pero de Dios no te escapas. A la hora que Dios se le pega la gana, a Dios. Ahí nos vemos, ya no te escapaste. Que puede ser lo peor, pero también te puede venir un desastre, una mala experiencia o una enfermedad tremendísima o lo que sea, y es la voluntad de Dios, pues lo que se haga la voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Y lo escuchamos a diario en todas partes, aceptando la voluntad de Dios. ¿Qué clase de Dios hemos tenido los humanos? Sí. Y sin embargo, somos tan equivocados, tan dementes, que estamos apegados a Dios, ¿no? Entonces, ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios, pero dice, si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Dios, entonces solo puede concluir o que bien Dios no existe o que su voluntad es temible. ¿Por qué? A ver, entonces, si mi voluntad es diferente de la de Dios, Dios no existe porque no hay más voluntad que la mía. Puede ser una, ¿no? O la otra, Dios, lo que habíamos dicho. Es algo, pues, de la verdad que no se puede ni siquiera esconder de él. Dice, la primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. O sea, pues se siente abandonado y se siente con represalias, ¿no? ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? O sea, pedirle al Espíritu Santo que se haga la voluntad de Dios o pedirle al Espíritu Santo que se haga mi voluntad, cualquiera de las dos. O sea, no hay de otra. Dios no tiene nada que ver aquí. O si Dios tiene que ver, pues que se haga la voluntad de Dios, Espíritu Santo, pensando que la voluntad de Dios, que se haga lo feo que Dios se le está ocurriendo ahorita en su cabecita, ¿no? Se lo pedimos al Espíritu Santo. Y si le pedimos eso al Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo nos lo va a proporcionar? Pues no. El Espíritu Santo no va a estar atento a que le pidamos cosas absurdas y concedérnosla, ¿no? Por eso es cuando a veces pedimos
y no nos escuchan porque pedimos cosas que no son las que son el bien. Dice, Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo que lo que no se puede dar porque nunca se creó. O sea, si es algo que no quiero, es algo que no es el bien y que no se puede, y que no, por lo tanto, no puede ser una creación. Y si no es una creación, no es real, porque la realidad solamente es en la creación, solamente es en el bien. Lo que no es el bien es una ilusión, es una falacia, es una fantasía. Entonces, nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. Mi verdadera voluntad, mi voluntad la que tengo aprisionada. Dice, en última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Pero ahora les hago esta otra pregunta. Ay, ya deja de estar haciendo esas cosas, Alicia. A ver, les hago esa otra pregunta. ¿Qué les hace sentir que tienen la misma voluntad de Dios? Que poseen la misma voluntad de Dios. Que la voluntad de cada uno de ustedes es la misma voluntad que la de Dios. Incredulidad. O sea, porque digo, alguien tan grande y que yo tenga, o sea, todavía a pesar de todo este tiempo que llevamos, o sea, todavía aún así, pues a mí sí me cuesta, o sea, reconocer que soy parte de él y y pues creérmela, ¿no? Creérmela como lo que soy, ¿sabes? Entonces, así me hace sentir. Uh-huh. Bueno, esa es una forma de, pues, estarnos diciendo la verdad, ¿no? Bueno, la verdad, entre comillas, de estarnos ubicando. Y ahorita vamos. ¿Qué más? Leti y Liz. Pues para mí, la verdad, y con harta tarea, Ok. porque reconocerme, así como dice Dul, como pequeñita en conciencia y grande en ego, pues está medio, ¿no? Está como que, ¿qué has hecho todo este tiempo? ¿Dónde has estado, Leticia? Y por el otro lado, pues sí, crecer la conciencia y ubicar las creencias o eliminar, como algún día tú dijiste, eliminar las creencias. Yo dije, pues no, que no cuente con todas. Hoy te lo confieso. Digo, no puedo contar con todas. Pero es que eso es falta de humildad finalmente. Y la voluntad de Dios es magnánima, es buena, es todo. Y entonces harta tarea porque pues para llegarle a la voluntad con la conciencia que tenemos apenas, Mamacita. pues si el camino es largo, Ujú. el camino es largo. Ok. Liz. Sí. Pues es que es algo que yo creo que nos debería hacer sentir, tener más fe, ¿no? Que nuestra fe es infinita, o sea, que confianza, seguridad debería de, pero yo pienso que nos hace sentir temor, una clase de temor o miedo, ¿no? Son miedos a manifestarlo, ¿no? Porque pues no estamos listos todavía, estamos en ese camino y pues ese es el reflejo que tenemos, ¿no? Ante lo desconocido realmente, pues es nuestro temor interno, ¿no? Todavía no sabemos cómo expresarlo, cómo podemos darle realidad a que nuestra voluntad es la misma que la
la voluntad de Dios, ¿no? O sea, es algo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Para entenderlo bien realmente, concientizarlo y es parte de tener fe, ¿no? De tener la confianza de... Y eso es lo que me hace sentir. Ok, ¿y qué hay con la palabra esperanza? No llegan a sentirse, Pues las cosquillitas de que, Sí, ay, que lo alcance, ¿no? sí, claro, claro, pues es parte de la fe, tener la esperanza de que sí, pues para eso estamos trabajándolo, ¿no? exacto, ujú. Porque tenemos la esperanza de llegar a entenderlo bien, de despertar, de avanzar en esto. No sé ustedes cómo se sientan, ay, qué bonito. Parece Este, peluchito. sí, pero yo ahorita en esta lectura y eso, como que siento como cosquillitas toda la piel. No sé a ustedes si les pase. Ujú. Pues sí, Para mí es así como un cosquilleo así de entre sorpresa, gusto, pero es un cosquilleo así total. Y no creo que sea fiebre por la gripa porque me tomé un Rosdel hace rato, entonces no es eso. pues Sí, sí que es como una Pero emoción, sí, ¿no? esa emoción de encontrar luz, mm, bueno, así me siento. pues a ese punto es al que quería llegar justo cuando sentí la onda de que hiciera el alto para hacerle la pregunta, ¿no? Ok. Ay, em, entonces, ¿dónde me quedé? En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Ese reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. O sea, ah, si Dios es la única causa y el miedo no puede ser real sin una causa, y ya sabemos que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es seguridad, que Dios es paz, que Dios es omnipotencia, que Dios es lo máximo en el bien y la verdad. Entonces, si esa es la única causa, el miedo de alcanzar esa causa es algo real, es algo que tiene sentido. O sea, Dios es amor, Dios es todo, Dios es ¿cómo se dice? Magnificencia, Sí, ¿no? Ujú. Dios magnificencia. es comprensión, Dios pues es todo poder, pero la voluntad en el bien, solamente la verdad, en el amor sin el amor ilimitado que no tenemos ni siquiera una idea de lo que es un amor ilimitado. Estamos trabajando para reconocerlo, para practicarlo y experimentarlo. Pero entonces, si el miedo, para que haya miedo, tiene que haber una causa. Y si la única causa es Dios, ¿el miedo tiene algún sentido? Realmente el miedo es algo que no tiene caso. Entonces, no hay de otra más que buscar ser y estar en la voluntad de Dios. Entonces, creo que por aquí tiene que salir la tarea. Nada más que me perdí un poquito. A ver qué dice.
Ah, Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Entonces, les quiero proponer algo. A partir Mm. de Dios es amor, entre ustedes dicten o armen la tarea de la semana. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Dios es amor, Él es ciertamente lo que tú deseas. Dios es amor, Él es cierto. Pues es Habría- que a mí se me hace como que tiene que ser completa la frase, ¿no? Para mí, no sé. O podría ser Dios es amor, mi voluntad es la de Dios. Yo lo escribí así, Dios es amor y Él es tuyo porque te pertenece de siempre. Mm. Pero ponlo, en esta ocasión sí tenemos que estarlo trabajando en primera persona. Dios es amor y Él es mío porque me pertenece de siempre. O como dicen toda la parte. Como dice Dulce, es que debería ponerse completita. Sí. Ahorita dije, Yo también Dios es amor y eso Él es. dije, pues si no completa. A ver, Dios es amor y Él es, no, y él es lo que, a ver, Dios es amor Y Él es lo que deseo. y es lo que deseo. Esa es mi voluntad. ¿Sí, Dios no? es amor y Él es lo que deseo. Esa es mi voluntad. Dios es Dios es amor amor. y Él es lo que deseo. Esa es mi voluntad. Y esa es mi voluntad. ¿Cómo la ven? A ver. Ujú. Dios es amor. Coma, Él, Él es lo que deseo. él es lo que deseo. Esa es mi voluntad. ¿Lo pones en el grupo, Leti, cuando puedas? Sí, sí. Y exactamente cuando terminemos. Órale, va. Y esa es mi voluntad. Ok. Es que la parte que puso Leti de que me pertenece también me gusta. Dios es amor. Sí. Él es lo que deseo. Esa es mi voluntad. Y ya me pertenece. ¿Sí? Sí, Dios es amor. Él es lo que deseo. Esa es mi voluntad y ya me pertenece. Ujú. ¿Sí, no? Bueno, ok. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos con esta última. Está muy largo. No es que está muy largo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarla aquí. Pues sí, porque estamos bastante impactadas.
Bueno, Liz la veo muy, muy tranquila, pero bueno, yo sí estoy impactada. Pues es que a Liz le llegó esta información hace veintitantos años, así que Sí, Mm, ya nos lleva al tramo. la primera vez que vimos un curso de milagros, Ángel habrá tenido como unos 2 años, yo creo. No más, ¿no, Liz? Cuando Yo, empezamos con un curso de milagros, Ángela debe haber estado como, yo creo que sí, como 2 años salí. ¿sí? Mm, Estaba como en el kinder, ¿verdad? O en la. apenas sí No, entró, maternal. apenas cuando entró justamente a maternal. Bueno, vamos a A mí hacer sí, porque yo trabajé en el seguro. y Ángel ya está en la universidad. O sea, es que no. Bueno, Ya tiene hemos, 20 años. hemos estado, o sea, la primera vez que te llega la información sí te impacta. Y no lo puedes así como que asimilar tan fácilmente. Y después, aunque lo asimiles, sigues sin ¿Cómo? manifestarlo porque todavía no te la crees al final de cuentas. Ya Vamos, voy. vamos a hacer el cierre y entonces le pedimos a Dulce que nos diga qué le deja la clase. Pues mira, Liz, ahorita justamente estaba pensando en esto de todas estas creencias que desde chiquitos, pues nos inculcan, ¿no? Esta parte del temor a Dios, porque sí pega, o sea, a mí sí llegó un momento en el que tenía miedo. En el que, o sea, esta parte de Dios te va a castigar, no porque Dios entonces se enojó y mandó el diluvio, no porque entonces Dios se enojó y la Inquisición y entonces yo, o sea, ¿sabes? Entonces es un montón pues de telarañas que se construyeron en la mente y que estás así como que desenredándolas, pero de repente te atoras y, o sea, es esta parte como, no sé, es confuso. Digo, ya estoy en esta onda de desentrañar todo esto, pero pues aún sigue habiendo nuditos, ¿no? O sea, de esos que chispas como que me detienen, me retroceden, vuelvo a empezar, o sea, pues esa parte de todo ese miedo, pues ha sido el que también pienso yo que ha impedido que yo me crea que soy parte de Dios, ¿no? Porque en algún momento me hicieron creer que pues yo era inalcanzable, que, o sea, como dijimos, ¿no? Magnífico, o sea, Y aparte, quién imponente, sabe o dónde sea, andaba, ¿no? ajá, o sea, entonces, pues sí cuesta mucho trabajo. Pero ya Mm, estamos en esto, entonces, pues hay que trabajarle nada más. Un montón de tarea y la frase está muy padre, ¿eh? Como para aplicarla. La voy a imprimir para ponerla en todos lados, porque sí está como poderosa, la siento. muy poderosa. Pues Y ya. aparte, Ujú. pocas veces trabajamos en primera persona, siempre trabajamos para Ajá, los demás, pero esta vez nos así es. están pidiendo que trabajemos de esa manera. Ujú. Muy bien, gracias, gracias, Dulce Leti. Híjoles, pues a mí me deja choqueada, pero muy contenta, muy contenta y solamente algo me hizo pensar cuando se habla o cuando se leyó esto de que no podemos comunicarnos en diferentes lenguas, me acordé de la numerología, ¿no? Y no sé qué tan real sea eso, ¿no? Bueno, no qué tan real sea la numerología, sino qué tan real que sea un vínculo de comunicación más de conciencia o de otro nivel de conciencia. Porque, pues sí, hay cosas que piensas y otra persona también, y estás como muy, muy conectado, ¿no? Pero no es cuestión de que hables, es entre sentir y pensar. Y eso pues vaya, pues eso que cuando te sucede, pues es muy padre, ¿no? Estás como empezando a pisar algo de vinculación y también eso de pedir al universo y a los ángeles y directamente a Dios a través de los números, ¿no? Entonces, pues, ¿qué importa que tengamos mala ortografía? Pensé yo hace rato.
si de todas formas a ratito nomás nos vamos a hablar en esa codificación. Bueno, esa fue, pero yo quería saber, vaya, pues, en tus experiencias, o sea, si es esto de la numerología es como un lenguaje o códigos de más de conciencia, de otro Sí, nivel, claro, sí, Alice. todos son números en el Sí. universo. Entonces ese es el lenguaje adecuado, ¿no? No este que estamos aprendiendo de alguna manera en este plano. Sí, y eso, y bueno, pues dice, sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, solo puedes estar a salvo en la verdad, o sea, pareciera que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. No puedes estar a salvo de la verdad. O sea, la verdad no te escapas. No, porque finalmente es una ilusión la que tienes aquí y hay que diferenciar que solo puedes estar a salvo en la verdad, no de la verdad. Entonces eso también me impactó mucho y me hizo sentir cosillas. Y dice, la realidad es tu única seguridad, pero no la realidad de las formas, sino ya que damos la otra realidad, ¿no? La de a de veritas con Dios. Y sí, bueno, a mí no me enseñaron a Dios como Dios castigador. No sé, al menos yo eso se lo agradezco mucho a mis padres, Qué bueno. que me enseñaron al Dios amigo, al Dios que te Ah, guía, qué al bueno. Dios Mm, que no ujú, te sí, va a causar daño. Entonces, no, ese temor no lo tengo. Inclusive, algunas personas, bueno, pues piensan que estar en un curso de milagros, estudiar metafísica, pues la iglesia en sí, no es como de su agrado. Y Pero ya pues, sabemos por qué, porque nos libramos de su yugo, ¿no? y a mí, bueno, sin dejar de participar en algunas cosas, Ujú, he ido encontrando respuestas tanto de un lado como otro y los puntos se concatenan ujú, en lo que es bueno. exacto. Los Sí, puntos sí. se concatenan en lo que es bueno y hasta ahí voy y ahorita con esto de la verdad y el relacionarse en la verdad, pues me deja muy contenta con esta clase. Muchas gracias porque la verdad me sentí con una sensibilidad diferente. Gracias muchachas, ay, gracias qué Ale. bueno. Bien, Muy bien. Leti. Liz, Pues mira, a mí me deja esta clase en el poder ver y creo que es como para que nos demos cuenta que lo que queremos es despertar y tenemos que tener muy claro cuál es nuestra voluntad para poder llegar a despertar, que es a lo que queremos llegar. Y para poder definir bien nuestra voluntad, creo que primero hay que despertar en el mundo de las formas para poder identificar esa realidad, la verdad de las cosas, ¿no? Darnos cuenta que este es un sueño, como decías hace rato, es una ilusión, y que nuestra realidad es otra. Entonces, ya teniendo muy claro ese concepto es cuando nuestra voluntad ya, o sea, vamos a poder darnos cuenta de cuál es nuestra voluntad, ¿no? Teniendo claro ese concepto. sí, Entonces, pues, el trabajo es más arduo, ¿no? Porque hay que hacer este trabajo en el mundo de las formas para poder salirnos ya del sueño y llegar a la realidad. así Entonces, es. y muy padre, ¿no? Saber entender que nuestra voluntad es la de Dios, pues eso es algo maravilloso, ¿no? Sí, y aplicar nuestra voluntad aquí en el mundo de las formas, pues es un buen ejercicio, una buena práctica. Exacto. Es una Exacto, que es en practiquísima. realidad para lo que nos sirve el mundo de las formas, ¿no? Para eso, Sí, yo creo que es para un eso se medio, inventó. es un Así es, medio, es un para medio. practicar, para entenderlo. Sí, es la escuela vida, nos dicen los del, Bien. los del ser uno. Muy bien. Ok, Yo pues les muchas digo planeta gracias. escuela. Sí, vamos entonces a, a, a trabajarle mucho en Me late mucho la idea
de Dulce, de poner la frase por todos lados. Y y pues a ver cómo nos va. Nos vemos mañana, ¿va? No, Así es. Sí, no, la frase no es a ver cómo nos va, a ver qué tan bien nos va, ¿no? Más bien, sale. Mañana nos vemos. Pasamos. mañana nos Será. vemos. Amo, que Las amo, descansen. que descansen. Bye. Bye, Bye. bye.